Bueno amigos, quiero compartirle una información acerca de los diseños de los teclados. En este caso particular quiero hablar del diseño del Casio WK3500. Eh, Voy de algún modo develar que este teclado tiene varios errores de diseño en lo que es su hardware, en la parte externa, ¿cierto? Eh, en primer lugar, hay que entender de que los teclados deben ser más bien transportables. No se debe pensar un teclado para que quede eternamente en la esquina o en un rincón de una habitación, sino que el teclado también tiene eh, el propósito de salir a tocar con los amigos, con los chicos de la banda, o donde la gente quiera usarlo, y debe ser fácil transportarlo. Entonces aquí vemos, voy a develar el primer error que hay acá de este teclado. Es que, por ejemplo, el fabricante le puso parlantes demasiado grandes, casi ocupan prácticamente una palma. Entonces, estos parlantes que son muy grandes ocupan un espacio importante en el instrumento, por lo cual el fabricante tuvo que hacer una caja muy grande. La caja de este teclado es muy grande. Además que es un teclado muy pesado, entonces es bastante incómodo poder transportarlo o poder llevarlo de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, el primer error que tuvo este teclado parlante es demasiado exagerado. Yo lo voy a comparar, por ejemplo, con un... Aquí tengo una Artesia. El fabricante hizo algo mucho más sobrio, y los parlantes son casi imperceptibles, más pequeños. ¿Ya? Eh, Aquí lo vamos a comparar también con un Yamaha, que también el parlante es un poco más pequeño, es pequeño, pero también Yamaha un poco comete este error de querer como demostrar mucho parlante, y es un poco innecesario, ¿ah? Pero no es tan grande como el Casio WK3500. Y aquí tenemos un CME, que en realidad el fabricante le puso unos parlantes auxiliares muy pequeños que están abajo, que no se ven, porque en realidad si uno quiere escuchar mejor o escuchar más fuerte, simplemente se conecta a un equipo. Yo creo que en todas las casas hay un amplificador de estos karaoke y andan súper bien para amplificar teclado. Súper bien. Eh, entonces, el primer error, grandes parlantes innecesarios. El segundo error de este teclado es que el fabricante dejó muy expuestas las teclas. Entonces, esta caída que tiene hace que sea fácil quebrar la primera tecla y también la última. También sucede lo mismo. Es fácil quebrarla si uno lo pasa a llevar de casualidad, si lo lleva en un bolso, ¿cierto? Para teclado y no se da cuenta, puede fácilmente quebrar la tecla. Este es un error del fabricante. No sucede lo mismo, por ejemplo, con este fabricante, porque hace la tecla más protegida, está mucho más protegida. ¿Ya? Lo mismo pasa con Yamaha. También Yamaha, a pesar que tiene una curva, la tecla todavía está más protegida, no está tan descubierta. Y aquí CME lo hace bastante bien, tiene muy buen gusto en diseñar esto, porque el canto del teclado protege totalmente la tecla. Entonces no va a haber problema de que se pueda quebrar una tecla o pasarla a llevar. El tercer error es que es un teclado que tiene demasiadas molduras. Estas molduras en realidad ocupan tanto espacio y en realidad no son buenas para un teclado, sino más bien para un equipo estereofónico, para equipo para escuchar música, pero no para un teclado. Entonces, en realidad, muy mal gusto el diseñador del momento para colocar tanta moldura al teclado. Se ve mal. Artesia, por ejemplo, no hace eso. No, es un teclado liso. ¿Ya? No tiene esos errores. Y Yamaha es mucho menos. Es menos. No hacen tantas molduras tampoco. Excepto por esto, pero. Y CME también. Pues. Aquí vemos un teclado totalmente liso, que se ve bastante bien,
y el fabricante no ocupa esa mala forma de construir los teclados que tiene Casio. Exceso de molduras que no tienen sentido. Curvas como esta, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el teclado tiene esta subida, esta curvatura y aquí está la línea. Acá hay una línea. ¿Ven? Si ustedes logran ver la línea esa que atraviesa el teclado. ¿Con qué sentido? No lo sé. ¿Con qué sentido? Pero es como un quiebre que tiene el teclado, bastante particular, que no tiene ninguna función y que, por ejemplo, al pararse frente al teclado, ustedes notarán que la luz, ¿cierto? La luz se refleja porque hay una subida, pero acá hay un descenso y aquí hay más oscuridad. ¿Qué es lo que hace? Que el panel de información de los sonidos, de los ritmos, ¿cierto? Se pierda. Uno puede estar frente al teclado y se pierde la información que hay acá. Porque el teclado sube y después baja. Extraño que el fabricante haya hecho eso tan raro, tan sin asunto, ¿no? Sin asunto. Sin embargo, por ejemplo, aquí vemos un teclado liso, que el fabricante tuvo el buen gusto de hacer algo sobrio, sin moldura y liso. Entonces no hay problema. Lo mismo sucede con Yamaha. Yamaha, por ejemplo, tiene una pendiente hacia arriba que permite ver perfectamente los botones, la información de los ritmos y los sonidos. Y se ve, por otro lado, también el fabricante hizo algo liso. Entonces, es importante que los diseñadores tengan cuidado con ese tipo de cosas, porque le quitan valor a un instrumento. Este instrumento es bien bueno, el Casio LK 3500, pero está sobrecargado de elementos innecesarios en su construcción. Además que es un teclado muy pesado, al llevarlo es muy pesado y muy robusto, tiene este grosor más esto. Entonces en realidad es un teclado bastante ancho, alto, ancho y pesado. Es difícil encontrarle un bolso de transporte, porque los bolsos de transporte de teclados de 76 teclas quedan muy estrechos para este teclado. No así el Artesia, que este teclado, por ejemplo, uno se lo puede colocar debajo del brazo y es fácilmente transportable. Aunque tiene 88 teclas, es bien... tiene un peso bastante adecuado y es fácil tomarlo. Además que no ocupan tanto lugar. Y este también, pues, también es un teclado bien compacto. ¿Ves? Y Yamaha también hizo dentro de todo un teclado relativamente compacto, ¿cierto? Sin tantos elementos innecesarios. Eh, entonces, voy a hacer un recuerdo, por ejemplo, los teclados que más han quedado en la memoria han sido teclados más bien sobrios. Recordemos los antiguos Casio CZ, el 3000, el 5000, los MT, los CT de los años 80 eran mucho más estilizados, más sobrios. Y luego ya en los 90 Casio hizo teclados grandes, muy vistosos, sobrecargados de elementos innecesarios. Entonces colocarle a un teclado estos parlantes demasiado grandes no tiene sentido, porque si uno quiere amplificarlo simplemente o que suene mejor lo coloca en un equipo. Entonces aquí vemos que efectivamente los fabricantes se equivocan a la hora de diseñar los instrumentos. Estas dos ruedas igual son un poquito grandes, ¿eh? Y ocupan harto espacio. Ya un teclado de 76 teclas, más esto, realmente cuesta encontrar bolsos para transportarlo. Es muy grande. Por ejemplo, acá CME hizo un joystick que es mucho más eficiente que las dos ruedas y ocupan muy poco lugar. Entonces, la eficiencia va en eso, ¿no? Que aunque sea pequeño, ¿cierto? No ocupan grandes lugares ni grandes espacios. Entonces, lo importante es que también se piense de que en la actualidad cada día las viviendas, los departamentos, las casas, en realidad están haciendo la más pequeña. Entonces, a la hora de fabricar instrumentos, igual el, fabri- el- la empresa que los fabrica debería pensar de que deberían ser fácilmente transportables,
deberían ser eficientes, con la misma eficiencia, pero fácilmente transportables y que no tengan elementos innecesarios. Porque además estos elementos innecesarios le agregan costo al instrumento, pero no valor, sino costos, costo en la fabricación y costo a la hora de nosotros los que los compramos. Al comprar un teclado con todos estos elementos, a nosotros se nos cobra a los consumidores. Entonces, en realidad este teclado originalmente era un poquito caro. Pero podría haber sido más barato en haberlo fabricado, sin haberle puesto tantos elementos innecesarios, y podría haber sido mejor valorado, porque en realidad este teclado con todos estos elementos innecesarios, ya comprándolo usado pierde mucho valor. No es un teclado que esté bien valorado. En consideración que tiene buenos sonidos y que tiene buenas funciones y también está fabricado con buenos elementos, ¿cierto? Pero el diseño de este teclado le baja el valor a la hora de adquirirlo. Y además que el fabricante hizo esta cosa de que esto es muy curvo y cuando uno lo para verticalmente, el teclado se mueve mucho. Cuando uno lo para así, permiso, permítanme. Supongamos que esto estuviera en un piso, el teclado tiene este vaivén, porque no es plano como este teclado, porque este teclado es liso. Y que en general todos los teclados son lisos sus bordes. Entonces, uno los puede parar verticalmente, por ejemplo, si uno va a ir a tocar y de repente lo deja firmado en un lugar mientras prepara otras cosas, este teclado se cae, porque es curvo. Permiso. Perdón, que estoy grabando en un celular y... Entonces, claro, este teclado tiene errores en su diseño que le han costado el valor, porque en realidad este teclado, comprarlo ya de segunda mano pierde mucho valor. Uno no puede ni siquiera, por ejemplo, sacarle la mitad del costo. Y eso tiene que ver mucho con el diseño, es verdad que sí. Así que les dejo esta llamada de atención más que nada a los fabricantes, para que tengan cuidado a la hora de fabricar los instrumentos, que no le coloquen elementos, recargar de elementos innecesarios, como yo les he mencionado antes. Y además, bueno, finalmente tiene una disquetera acá, esta disquetera que ya no se usa, que está obsoleta y que realmente no era de fácil uso y era poco tiene poca capacidad cierto de carga. Se hubieran quedado solamente con la tarjeta Smart. Bueno, y al hacer esa comparación con otros teclados, efectivamente uno se da cuenta que es un teclado que tiene problemas en su diseño. Y finalmente recordemos el Core M1, el X5D, que eran teclados muy eficientes, y el Yamaha DX7, el legendario Yamaha, que eran todos teclados sobrios, lisos, estilizados, porque eso es lo que finalmente queda. Además de los sonidos, también el diseño. El diseño influye mucho. Este era un buen teclado, pero el fabricante cometió el grave error, la gente que lo diseñó, en colocarle, recargarlo de elementos innecesarios. Entonces este teclado está muy desvalorizado en el mercado. Así que una llamada de atención a Casio, para que tenga más cuidado a la hora de fabricar sus instrumentos, que sean más estilizados, que piensen mejor cómo lo van a diseñar y no lo sobrecarguen de elementos innecesarios, porque eso le quita valor, le agrega costo, pero le quita valor al instrumento. Eso.